nuevamente estoy con el licenciado doctor Rolando Emanuel, experto en la ley promesa. Qué bueno, mira, te puedo ver. Qué rico. Sí, y te veo en el estudio, qué bueno. Sí, a la medida que podamos, siempre pues estaremos teniendo aquí pacientes, ¿verdad? Sentir un poco estamos regresando, ¿verdad? Un poco a la normalidad. A ver, que la dinámica en el estudio es buena. Rolando, son muchas cosas las que quiero dialogar contigo, cosas que están pasando y que tú estás al día. Y la Junta de Control Fiscal ha enviado varias cartas anulando leyes. Quisiera, ¿verdad? Ahí lo habíamos hablado un poco en el pasado, pero tengo entendido que la administración de Pedro Pierluisi como que no ha apelado eso o no ha tomado cartas en el asunto. Vamos paso por paso, vamos con las primeras cartas que creo que son con la licencia de los empleados públicos, la ley que regula las PBM y el incentivo de 4% a los médicos, y está la del aumento de salario de los bomberos. Finalmente, ¿qué pasó con eso? Sí, ¿Cómo quedó la... eso fue en una sentencia que dictó la jueza Taylor Swain el 23 de diciembre. Se emitieron unos interdictos, unos injunctions en contra de la aplicación de esas leyes. Esas leyes pasaron por el trámite de que se aprueban y se le envían a la Junta de Control Fiscal con una certificación sobre cuál es el impacto que tienen en los ingresos y los gastos y por ende en el plan fiscal. Y la Junta no estuvo conforme con la justificación que dio el gobierno de Wanda Vázquez y estaba al borde de iniciar el trámite de anular las leyes, pero la gobernadora se adelanta y radicó 5 demandas en las cuales alegaba que había cumplido fehacientemente con lo que dice promesa. La jueza Taylor Swain no le creyó a la gobernadora Wanda Vázquez y determinó que efectivamente no se le había aprobado a la Junta de que esas leyes no tenían impacto negativo en el plan fiscal y por ende las anuló, determinó, ¿verdad?, que no se podían implantar. Y eso pues tiene un proceso apelativo que nosotros esperábamos a ver cuál iba a ser la decisión del gobernador Pierluisi, porque esto ocurre el 23 de diciembre, Pierluisi entra en enero, los primeros días de enero, pero el término pasó sin que se anunciara una determinación sobre si se iban a apelar esas sentencias, por lo cual las sentencias advienen finales y firmes. Y eso obviamente para apelar? es un término de 14 días conforme al código de quiebras y las reglas de quiebra. Y ese término pues ya transcurrió sin que se hubiera radicado lo que se llama el Notice of Appeal, que es lo que le dice al tribunal que se va a revisar en el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Y esa determinación de no apelar lo que implica es que esas leyes que son bien importantes, ¿verdad? Habíamos comentado particularmente la ley que le devuelve a los empleados públicos las licencias de enfermedad y las vacaciones que habían sido reducidas sustancialmente mediante la ley 66, la ley 26, etcétera, y que el propio gobierno reconoció que había sido un error haberle quitado esos beneficios porque esos beneficios son parte del salario de los empleados públicos que su inmensa mayoría no han recibido aumentos de salario en muchos años. Y lo que implica esto es que vuelven a la situación anterior de la ley 26, donde el término de vacaciones que ellos acumulan y la licencia de enfermedad pues es bien reducido. La situación de estas leyes, ¿verdad? Porque ahí se fue también el aumento a los bomberos, se fue también la reglamentación sobre los PBM, que son estas organizaciones privadas que regulan los gastos de las compañías aseguradoras mediante el control de los medicamentos, etcétera, que a juicio de muchos entendidos en el tema es indispensable regular porque recuerda que del dinero que se invierte en educación en Puerto Rico solamente una fracción llega al paciente porque hay intermediarios. Está la compañía aseguradora, está el PBM que negocia con las farmacias, negocia con los hospitales y con diferentes entidades que proveen servicios de salud para controlar el costo. Y por esa intervención cobran unos honorarios que hacen que el dinero de salud no llegue realmente a los pacientes. Así que se quería hacer una reglamentación sobre ese tema y eso ha quedado en el aire. Por la manera en que la jueza escribió la sentencia, el gobernador podría tratar de convencer a la Junta de que
en realidad estas leyes no tienen impacto fiscal. Y yo he escuchado decir que van a tratar de negociar la ley que establece que los médicos generalistas y otros médicos no especialistas tienen también derecho a solicitar los incentivos contributivos, que una de esas leyes le extendía. Así que el hecho de no apelar aún le deja el espacio al gobernador de sentarse con la Junta y demostrarle a la Junta que no hay un impacto negativo en el plan fiscal. Tiene un último turno al bate, a pesar de que ya se venció el término para apelar. Pedro Pierluisi puede mover sus fichas con la Junta. Sí, yo entiendo que sí, porque a diferencia de la ley 29, que era la ley que protegía a los municipios de los pagos de pensiones y de la reforma de salud, en aquel caso de la ley 29, la ley declaró que la ley era nula. En este caso, la jueza fue más prudente y no declaró la ley nula, así que la ley permanece en los libros, pero no se puede implantar, porque tiene una orden de interdicto que impide su implantación. Si el gobernador Pierluisi se sentara con la Junta y le demostrara que en realidad no hay un impacto negativo en el plan fiscal, la Junta podría acceder. Entonces pueden comparecer al tribunal y decirle a la jueza, mire, nos pusimos de acuerdo y en realidad no hay un impacto negativo en el plan fiscal, o hicimos unas transacciones, movimos unas partidas para un lado y para otro y logramos balancear el presupuesto, y eso la jueza lo podría tomar en consideración y levantar la prohibición. Así que sigue, aunque no apeló la decisión de la jueza, sí hay una oportunidad de que se pueda revertir el efecto de la orden de interdicto que dictó el tribunal. O sea que todavía por lo menos hay unas opciones que puede implementar. Correcto. Ahora, la Junta de Control Fiscal está buscando anular, esto es una carta reciente, una resolución que establece un programa de préstamos a las agencias si tienen problemas de flujo de efectivo por el COVID-19. Elaboramos un poquito sobre esta carta. Sí, tú sabes que por razón de la pandemia, pues se asignaron cantidades significativas de dinero a los fines de lidiar con el problema, ¿verdad? La pandemia ha ocasionado prácticamente el congelamiento de la actividad de negocios por muchos meses, y eso pues reduce los recaudos del gobierno, reduce los flujos de efectivo, y vino el gobernador y la Asamblea Legislativa se pusieron de acuerdo para establecer la resolución conjunta número 82 para establecer un programa de préstamos para las agencias que se vean afectadas en sus flujos de efectivo y que no tengan el dinero necesario en el momento para atender sus operaciones. Entonces la Junta le escribe a Pierluisi, esto viene desde la gobernadora Wanda Vázquez, pero le escribe a él, obviamente porque él es el que está ahora en el poder, y le dice, mire, en realidad ese programa de préstamos no sabemos cuál es el impacto. La gobernadora Wanda Vázquez no nos estableció claramente cuál es el impacto fiscal. Por ende, nosotros entendemos que no se ha cumplido con las disposiciones de la ley promesa sobre la evaluación de toda la legislación del gobierno de Puerto Rico, y estamos entendiendo que esa ley no se puede poner, esa resolución conjunta no se puede poner en vigor, particularmente porque habla de conceder préstamos cuando las agencias tienen problemas por el asunto del COVID-19, pero no dice cómo se va a repagar. Y eso es un issue siempre en las transacciones intergubernamentales. El préstamo lo daría el gobierno central, o sea, con fondos del gobierno central. Correcto, se daría de los dineros del Departamento de Hacienda, del Fondo General, para que las agencias puedan operar, pero la Junta señala que no se establece en esa resolución conjunta cómo es que se va a repagar y cuáles son las condiciones de repago de esas agencias, porque eso afectaría en realidad las finanzas del gobierno, porque estarías desembolsando unos dineros que no tienes expectativa de que se pague, porque no se sabe cómo es que se va a hacer. Esto tiene mucha importancia, Mili, a la luz de la noticia que también discutimos previamente, de que la Autoridad de Energía Eléctrica necesita un préstamo de 894 millones de dólares para poner en vigor el contrato con Luma Energy. Y menciono esto porque en muchas ocasiones es fácil hablar de que te voy a prestar dinero, pero ¿de dónde van a salir los fondos para devolver el dinero, verdad? Y obviamente, como el gobierno de Puerto Rico, el gobierno central y la Autoridad de Energía Eléctrica están ambos bajo título 3,
Esto está supervisado por el tribunal y también por los acreedores de cada uno de esas dos entidades. El dinero que se le preste a la autoridad va a tener que repagarse. Y ahí es que también surgen las dudas sobre si la autoridad tiene dinero para repagar esa cuenta. Fíjate que salió esta semana también la información de que el gobierno le sigue adeudando cantidades millonarias a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos nos aumentan la energía por un lado, cuando el gobierno de Puerto Rico no paga la cuenta. Tú pagaste la cuenta, ¿verdad, Mili? Yo la pagué también. Y el gobierno se... al momento. Exactamente. Exactamente. Pues esas situaciones de transacciones intergubernamentales y de su cumplimiento es lo que la Junta está señalando. Está bien que tú le prestes a una agencia para que pueda seguir operando, pero ¿cómo la agencia te va a devolver el dinero? Y por eso le están advirtiendo al gobernador que podrían anular esa ley. Esto es dentro del contexto, Mili, de que quien gobierna en Puerto Rico es la Junta de Control Fiscal por conducto de la directora ejecutiva Natalie Yaresco, porque fíjate que no solamente ellos intervienen en las leyes ya aprobadas, ellos intervienen en los proyectos radicados. Ya empiezan a escribir cartas cuando se radica un proyecto de ley y ellos... te estoy velando, es como que te estoy velando. Sí, ellos ya han montado una infraestructura, es un gobierno, un supragobierno sobre el gobierno de Puerto Rico que ya tiene la capacidad de reaccionar en la etapa previa a la aprobación de las leyes. Y eso lo que implica es que en realidad el ámbito de acción que tiene el gobernador y la legislatura para aprobar política pública en Puerto Rico está totalmente restringido y sin el permiso de la señora Natalia Yaresco no procede nada. Fíjate que también se han escrito otras cartas. Hace meses yo en este programa, Mili, había dicho que con el asunto de la pandemia me había puesto a contar las cartas que había escrito la Junta desde el 16 de marzo y a mitad del año pasado había como 100 y pico de cartas. Y esto, si tú te pones a mirar la página de la internet de la Junta de Supervisión Fiscal, ellos tienen una parte que es de los documentos y vas a ver cómo ellos están gobernando día a día, dando instrucciones, regañando, prohibiendo, ordenando. Y eso es lo que a mi juicio pues hace la situación colonial del país algo insoportable, porque se compareció a las elecciones a elegir un gobierno que no tiene ningún tipo de facultad para establecer sus propias políticas públicas. Asimismo, Mili, también la Junta quiere anular una reglamentación que es bien importante porque es la que establece las tarifas que van a regir los servicios de transportación en Puerto Rico, los camioneros. ¿Qué se meten ahí? ¿Sabe qué injerencia puede tener la Junta de Control Fiscal en regular las tarifas de los camioneros? Que esta semana Julio entrevistaba a uno de los líderes del Frente Amplio de Camioneros y que comenzaron a hacer manifestaciones. Sí, porque que la ley promesa establece que también ellos pueden revisar toda reglamentación u orden ejecutiva que emita ya sea el gobernador o cualquier agencia. Entonces, las tarifas las regula el negociado de transporte y otros servicios de Puerto Rico, lo que era la Comisión de Servicio Público, que tú sabes que le han cambiado el nombre en numerosas ocasiones a la agencia del gobierno y uno sigue llamándolas como... La Comisión de Servicio Público. Exactamente, uno la sigue llamando como las conoció, ¿verdad? Como estaba acostumbrado a decirle. Pues ellos regulan las tarifas y según la información que ellos mismos circulan, esas tarifas no se habían revisado, me parece que desde el año 1988. Así que no estaban adecuadas a la realidad económica actual y las tarifas son necesarias para establecer un balance entre los importadores, las megatiendas, los distribuidores de Puerto Rico que utilizan los servicios de transportación para que haya un balance adecuado y el trabajador de la transportación se pueda ganar su sustento de una manera razonable. El aumento que establece la nueva carta circular es modesto, según estaban explicando los líderes de los camioneros. Y la Junta no quiere que haya reglamentación del mercado. Y eso es a la luz de una visión de mundo neoliberal.
Los republicanos y neoliberales quieren eliminar toda la reglamentación que hace el gobierno a los fines de balancear los diferentes intereses que pueden estar en pugna. Si la Junta decide finalmente invalidar la carta circular que establece las tarifas, el mercado va a quedar por la libre. Y entonces, digamos, Walmart, que necesita servicios de transportación, podría decir, pues yo necesito que transporten esta carga, pero yo lo que voy a pagar es esto. Y los camioneros podrían decir, pero es que con eso yo no cubro mis costos, yo no puedo vivir con ese pago que tú me estás proponiendo. ¿Y qué hace Walmart, Mili? Ah, pues si tú no quieres, pues se lo doy a otro. Y como hay tanta gente que puede ofrecer ese servicio, pues entonces sí, Walmart podría obtener un servicio de acarreo mucho más barato, pero afecta dramáticamente las condiciones de vida razonables que deben tener todos los puertorriqueños en el país. Es lo mismo que pensar, yo necesito tener la fuerza laboral más baja, del costo más bajo posible, así que le voy a pagar por debajo del salario mínimo. Pues habrá gente que dice, no, yo no voy a trabajar por menos del salario mínimo, pero hay otra que sí. Entonces se va creando unas condiciones de mercado para que esos costos bajen de una manera irrazonable y los camioneros ya dijeron que se van a oponer a eso y que van a protestar vehementemente, lo cual podría generar situaciones problemáticas aquí en Puerto Rico porque ellos han amenazado con paralizar el transporte público, Mili. Y eso es otro ejemplo de cómo el gobierno celebra un trámite para la regulación de las tarifas, celebra vistas públicas, se hacen estudios, se comparece, se testifica y esa agencia hace un balance de los intereses, emite una carta circular con las tarifas y la Junta dice no me gusta y la elimino. Y eso es un asunto que el gobernador va a tener que trabajar también porque en realidad podría crear un caos en la transportación. En vez de agilizar y abaratar costos, podría crear condiciones mucho más onerosas porque los camioneros yo creo que no van a quedarse callados en este asunto. No, definitivamente ya comenzaron a hacer ruido. Rolando, me queda un minuto antes de ir a la pausa, algo que quede pendiente. Bueno, han surgido tantas cosas dentro de la Junta de Control Fiscal. Sí, también quieren anular otra ley, ¿verdad? La 142 del 2020, que es una ley que establece unos balances entre los médicos y las compañías aseguradoras. Sabes que en Puerto Rico, desafortunadamente, y tú lo has discutido con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, las compañías aseguradoras son las que deciden el tratamiento, cuál es el medicamento que te puedes tomar, deciden cuál es el MRI o la placa o el CT que te vas a hacer, y eso incide en la buena práctica de la medicina. Entonces, la ley 142 del año pasado intentó regular eso, y a la Junta tampoco le gusta. Porque, Mili, la Junta... Pero afecta a la Junta, de verdad. Vamos a ser realistas. ¿Cómo eso, que las personas reciban el tratamiento adecuado y que las aseguradoras cumplan con eso, cómo eso afecta a la Junta y el presupuesto? De verdad que no. El planteamiento que están haciendo es que esa intervención que los médicos llaman como una intervención indebida porque se mete en el juicio clínico, pues abarata el costo. Y que si eso se deja por la libre... sin la intervención de regulación de la aseguradora, pues entonces se van a disparar los costos y podrían quebrar el sistema de salud. Lo que pasa es que lo dicen olímpicamente. Ninguno pone los datos, ni los números, ni cuánto va a costar esto, ni por qué va a costar esto. Y es meramente, a mi juicio, una visión también ideológica de no querer reglamentación entre la relación de la aseguradora y los médicos. Y esa es una de las causas principales, Mili, de que los médicos se estén yendo del país, porque ellos saben que no pueden ejercer la medicina, porque la aseguradora quiere controlarle el tratamiento a los pacientes y porque también lo que le paga es insuficiente para cubrir los costos. Así que son leyes que se hacen para atemperar estos dos intereses, el interés de la salud, la seguridad y los costos, versus la buena práctica de la medicina. Y la Junta, como no cree en la regulación del comercio y de las empresas, pues se opone y tiene el poder para anularlo. Ahí también el gobernador tiene que decidir si va a defender o no esa ley. Esto está en la etapa de las cartas, no hay pleito todavía, pero me parece que es una ley importante, que hay que defender, porque protege al paciente y protege al médico frente a la aseguradora para la autonomía de la voluntad y del criterio clínico del médico sobre el criterio económico de la aseguradora.
Bueno, pues Rolando, gracias por siempre estar disponible aquí en Dígame la Verdad, mi panelista fijo de todos los jueves, licenciado Rolando Emanuel y experto en la ley promesa y poniéndonos al día con la Junta. Gracias, Rolando. Siempre le hablen. Hasta luego, Mili.